Excelente, muy buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube de Tayel Ediciones. Me presento, mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial y además moderador del Club de Lectura junto con Florencia Castillo, que está allí apoyando y editando este material. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar con el autor Pablo Amado, quien escribió De su misma piel una historia aventurada. Y ante todo, saludarte, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Julián? Saludos a vos y a toda la gente linda que mira el Club de Lectura en este sábado tan tranquilo, ¿no? Sábado Santo, acá tomando un café y charlando con vos. Excelente. Ante todo, agradecerte el tiempo que nos has dispensado y sobre todo agradecerte que hayas dispuesto tu obra para debatirla, para buscar puntos en común y especialmente en este contexto de pandemia. Recordemos que estamos hablando hoy 3 de abril, pero hace muy poquito tuvimos la conmemoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y Sí. esta obra dialoga a la perfección con esa cuestión. Ante todo, preguntarte cómo viste la visibilización de esta fecha, de este episodio de la historia argentina, en este contexto de pandemia, donde si bien no hay eventos públicos, hay como cierta vigencia que muchos usuarios mantienen, muchas discusiones también que se mantienen en las Eh, redes sociales respecto a este evento trágico realmente que fue la última dictadura militar argentina. Exactamente. Bueno, memoria, verdad y justicia a veces parece una frase hecha, ¿no? Una frase comercial o un jingle, pero tiene que ver mucho con nosotros y con lo que nos faltó muchas veces como sociedad, que es la memoria, para no repetir viejos errores, para vislumbrar cómo fue la historia de nuestra nación, como tantas diferencias que hubo, tantas divisiones que tuvimos, y que da la impresión de que a veces no aprendimos mucho la lección en lo que es nuestra historia. El prólogo de Su misma piel, que lo escribe Ernesto Pierro, que es un gran poeta, un gran amigo, él habla de tantas antinomias que hubo en Argentina, ¿viste? Unitarios y federales, personalistas y antipersonalistas, peronistas y antiperonistas. Eh, y creo que cuando sucedió la dictadura, te vas a reír, creo que tampoco aprendimos mucho la lección de lo que tiene que ver no repetir viejos errores. Yo no quise escribir una novela política, ya lo hablamos, en ningún momento. Yo traté de rescatar una historia humana en un contexto político muy difícil que fue la dictadura militar en Argentina, la que yo viví como adolescente, ya casi entrando a la adultez, porque yo tenía 17 años cuando fue el golpe y entendía bastante las cosas que estaban sucediendo en el país. Y la motivación de escribirlo no fue política en ningún momento, pero bueno, es válido el contexto, es válido, ¿viste? Y es válido el mensaje que da la obra y es válido también las devoluciones de la gente, de los lectores que tienen que ver con una realidad, con un contexto que era muy real, el cual lamentablemente creo que no superamos. A veces es difícil superarlo. Hay pueblos que no han superado la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, hay que avanzar y hay que seguir creciendo como sociedad. Es lo mismo que en nuestra vida personal, cuando nos suceden algunos duelos o algunas cosas que ocurren, tenemos que aprender de eso y después tenemos que superarlo y tenemos que seguir para adelante. No es fácil, pero hay que saber hacerlo. Absolutamente, y creo que parte de esta superación histórica se ve reflejada en el estilo en el que aborda esta temática tan compleja. Yo ya te lo había dicho en una presentación anterior, pero vale recalcarlo para el club de lectura, que vos haces un retrato de este tópico, de esta temática particular,
pero no en el momento de la acción, sino muy posterior a los hechos. Y es interesante cómo arrojas esa mirada contemporánea hacia el pasado y no enfocándote en el hecho violento en sí, en el morbo por la violencia que había mencionado Exacto. anteriormente, cuando nosotros, o particularmente mi generación, cuando nos han hablado de la última dictadura militar, siempre nos hemos detenido en los detalles más macabros y por ahí en esas buenas intenciones de aprender el pasado, olvidamos el sustrato humano, que eso tiene mucho, hay un componente muy humano dentro de lo que es de su misma piel, que realmente es interesante recuperar y restituir porque le busca la, no digo la ternura o la cursilería, pero sí revaloriza lo que es la identidad, no desde el lado de la pérdida, sino desde el aspecto de la recuperación, el proceso de recuperar eso. Yo, con el tema de los nietos recuperados, hacía tiempo que tenía ganas de tratar de hacer una ficción, ¿sí? A mí que siempre fui tan un poco personalista o tan afecto a escribir historias propias o de autorreferencia, en este caso directamente, es más, la primera vez que tomo la decisión de escribir algo, porque las otras veces fluía, todo lo demás que tengo escrito fluyó. Y esta vez no, esta vez me propuse, el marco era propicio porque estábamos comenzando la pandemia y estábamos en casa, y era el momento justo para escribir, y hay muchos autores que aprovecharon el momento de la pandemia para encontrarse con sus propios ángeles y demonios para poder escribir, ¿sí? Que es muy importante la musa. La musa puede hablar desde el dolor o desde la felicidad. Y, y bueno, y tomé la decisión de hacerlo, construir los personajes, construir 3 historias, la historia de un nieto, la historia de 2 abuelos, la historia de una enfermera, y ver cómo la trama los va cruzando de a poco. En segundo término, tomarme un plazo para escribir un libro, porque yo no quería en la novela hacerla muy extensa, ¿viste? Que me han dicho por un lado que lo pueden considerar como una novela corta o lo pueden considerar como un cuento largo, ¿sí? Pero sabía que, bueno, se suponía, o por ahí puede llegar a intuir el lector de que tiene que terminar bien, de que tiene que tener un final feliz y aleccionador. Y yo soy tan poco amigo de las moralejas y creo que deja un mensaje la novela, recrear el momento, recrear los lugares. En su momento vos me habías preguntado que a vos te había sorprendido cómo yo podía recrear los lugares y por ahí son lugares que yo no conozco, pero yo imagino, y la imaginación del escritor tiene mucho que ver siempre cuando se construye una historia y se construyen los personajes. Hay escritores que primero construyen los personajes y después sale la historia. Hay escritores que primero construyen la historia y después salen los personajes. Y yo no tengo ninguna receta. Respeto el ADN, sí, es muy importante que en cada texto el escritor siempre pone su impronta. Por más que diga que no está dentro de un libro, que no está dentro de una idea, está el espíritu, está la idea, está la inteligencia o no, está el método narrativo o no, y está el corazón del escritor, está lo que siente, es muy importante, cuál es el sentimiento. Y la novela refleja el sentimiento mío, la idea de la reconciliación, la idea de la no violencia, la idea de tratar de relatar una historia de amor, porque en definitiva yo lo que estoy relatando es una historia de amor, ¿viste? En un contexto, violento, en lo que es el inicio, pero después tiene que ver con que las vidas se van cruzando. El nieto que vive en una familia de clase media, dueño de una panadería en Coronel Bransen, y vos me preguntabas, yo no conozco Coronel Bransen, pero yo viví en un pueblo y yo puedo adivinar cómo puede ser la estación del tren, que ya el tren no funciona, cómo es la plaza con la iglesia, con la comisaría, con el club, cosas que son comunes. Después la historia de dos ancianos que viven en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, la historia
la historia de una enfermera que se conecta y se cruza casualmente con una abuela de Plaza de Mayo. Y después trabajar. El escritor tiene que saber trabajar, tiene que saber tener sus tiempos para poder relatar una historia, los tiempos justos, las palabras justas. Es muy importante el lenguaje que tiene que utilizar siempre un escritor. Yo siempre, yo nunca fui rebuscado, yo siempre traté de tener un mensaje claro y creo que a la gente le gustó. Dicen que sé transmitir mucho los sentimientos cuando escribo, puede ser un don de quien te habla, pero es muy lindo y es muy lindo que me haya dado tantas satisfacciones y haya creído yo de que tarea cumplida, porque muchas veces pasa cuando terminás de escribir algo, decís, bueno, tarea cumplida, y al otro día surgen ganas de escribir algo nuevo, ¿viste? Como si fuese una continuación o como si fuese algo que fluye, y eso tiene que ver con la inspiración y eso tiene que ver con la motivación que siempre tiene que tener el escritor, de seguir haciendo algo nuevo. Absolutamente, y además la complejidad que tiene esta obra de que tiene una intersección entre lo histórico y lo literario, pero de una manera muy amena, como bien decís vos, con una atmósfera bien reconciliatoria. Y quiero recuperar ese concepto que dijiste hace unos momentos de reconciliación, que generalmente, y esto lo digo en base a las lecturas que he tenido mayormente en mi biblioteca, la literatura siempre es una zona de conflicto donde está el protagonista, los adversarios, los enemigos. Entonces, en esa suerte de estructura literaria que habitualmente tenemos, porque nuestra naturaleza de contar historias es así, suele ser difícil abordar la cuestión de la reconciliación, de reconectarse con el pasado, de completar ese capítulo vacío que queda en la identidad argentina en este caso. Entonces, abordar el tema de la reconciliación requiere no solamente mucho criterio, no solamente mucho respeto con la historia, sino también mucho corazón, sumergirse en la psicología de los personajes y que esos personajes tomen la determinación de la reconciliación, que para muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana no es fácil, lo tengo que decir. Es muy importante lo que estás diciendo vos porque muchas veces en una narración hay una hipótesis de conflicto porque hay un enigma para resolver, puede ser un crimen o puede ser una historia de amor truculenta que empieza mal y termina bien, pero no son herramientas a las cuales yo conozco, por supuesto, conozco. Trato de estudiar narrativa, trato de seguir la narrativa en otros autores. No me gustan mucho no me gustan mucho las recetas, ¿viste? O cuando le preguntan a un autor, che, ¿cómo hiciste para que te salga así? Suponete, hay muchos novelistas que le preguntan, ¿cómo hiciste para que salga así? A mí me lo podés preguntar 1000 veces y yo te digo, salió. Proponerse relatar una historia te vuelvo a decir, a partir de no apelar a golpes bajos, ¿sí? Porque podía yo haber apelado a golpes bajos y sin embargo no lo hice, y querer dejar un mensaje que tenía que ver con que es posible que suceda. Viste que las ficciones muchas veces tienen mucho que ver con un contexto de realidad, cualquier ficción. Muchas veces el escritor cuando imagina una ficción lo imagina a partir de algo posible, no a partir de algo imposible. Y tiene mucho que ver con la motivación que tiene que tener siempre un escritor para lograr algo nuevo, para lograr algo. Y te vuelvo a decir, se dieron las circunstancias justas que no tenía que ir a trabajar, de que tenía mucho tiempo disponible por las noches, ¿viste? Porque dormíamos mal, dormíamos a deshora, no teníamos ganas de nada o nos pusimos a ver miniseries en plataformas, ¿viste? Que yo no era tan afecto a la televisión y en un momento determinado dije, bueno, basta de televisión. Estaba engordando, digo, basta de engordar, basta de esto, basta del otro. Y digo, vamos a ponernos las pilas y vamos a ver si podemos sacarle algo bueno
a un hecho inédito, porque el tema del confinamiento era algo inédito para todos nosotros. Y creo que así salió. Creo que salió bien. Me parece que salió bien a la vista de los resultados, ¿no? Totalmente, y además no cualquier resultado, yo siempre pongo en contexto las obras en su contexto de producción. Y una de las características que tuvo nuestra cuarentena fue cierta acentuación, no voy a decir de una grieta porque no quiero alimentar eso, pero sí la acentuación de ciertas tendencias nuestras humanas, particularmente el argentino, a tener más discusiones, a discutir por cualquier cosa. Ahora estamos en un contexto de cierta virulencia, no solamente física o social, sino también hasta cierto punto digital, con el tema de las redes, con el tema de que cada uno de nosotros se cree un director técnico de la realidad, y especialmente voy a contar una cosa, una perspectiva personal mía, me entristeció mucho ver muchas personas en redes cuestionando el valor del día de la memoria, la verdad y la justicia. Cuestionando, a ver, estamos oyendo personas que están cuestionando la cuestión de, no fueron 30.000. Y es algo insólito, inédito, me parece muy pertinente haber traído esta obra a este club, porque estamos en este contexto de que queremos discutir todo sobre todo. No sé si tenés alguna opinión al respecto, Lo que porque pasa es que tiene mucho valor. Hablar de esto tiene mucho valor hoy. no pasa, no pasa, no pasa por la cantidad, Julián. O Ujú. sea, ¿por qué tenemos que cuestionarnos si fueron 30.000 o si fueron 30 o si fueron 3? No pasa por la cantidad. Pero tiene que ver con lo que te decía yo recién. Tuvimos la oportunidad con la pandemia de olvidarnos de la grieta y darnos cuenta que estábamos todos en la misma. ¿Te acordás que lo hablamos? Lo hablamos Sí, en el sí, último sí. Zoom y lo hablamos también el año pasado cuando hicimos la prepresentación en el mes de agosto, cuando faltaban días para... Yo sé que esta novela a vos te gustó mucho, esta. Por ahí creo que fue un poco el inicio tuyo como Como editor presentador, mío, sí. porque la edición, porque Letras Imperfectas lo había editado otra chica. Y vos hacía poquito que estabas en la editorial y a Sí, vos te sí, gustó sí. mucho esta novela. Y yo me di cuenta de esto, que vos te casaste mucho con la historia, con los personajes, con la forma, y con la forma que estaba diciendo vos que yo sabía que podía crear hipótesis de conflictos con la narración, y no lo hice porque ese era el mensaje. Era el mensaje que yo quería dar, que no tenemos que pelearnos por esto. Si es uno, si es dos, si son 30. La Totalmente. Plaza de Mayo fue escenario de muchos encuentros y desencuentros. Ayer fue 2 de abril. Yo nunca me voy a olvidar, vos eras muy chico, o creo que no habías nacido. Mi hijo era bebé en el 82. Sí, ni nací, El 2 de abril la plaza estaba llena, muchos vivaban por Galtieri, muchos aplaudían a Galtieri, el 2 de abril. Y días antes la plaza había estado llena de sindicalistas que trataban de luchar por un sueldo digno, por un salario, por la aparición con vida de otros compañeros. Y eran 2 plazas, y eran 2 países. ¿Y por qué somos 2 países? No sé si pasa en otros lugares del mundo, Julián, de que haya grieta, pero el mensaje que deja el 24 de marzo nos tiene que unir. Lo que pasa es que hubo también mucha gente, a partir de 15 años a esta parte, que nos hizo creer con su relato, y esto lo digo con mucho respeto, que todo empezó el 24 de marzo del 76 y lo que fue anteriormente no existió nunca, o hay un limbo, y no existe el limbo. Por eso te digo, yo tenía 17 años cuando fue el golpe de Estado, y yo te puedo hablar desde la posición de ser crítico con lo que pasó antes del 24 de marzo del 76, y lo que pasó después fue consecuencia de lo que pasó antes, porque la historia es una sucesión de hechos que nos demuestra que el futuro justifica el presente y el presente justifica el pasado. Eso es muy importante, siempre tenerlo en cuenta. Y es muy triste ver lo que pasó el otro día, de que todavía en las redes sociales, como decís vos, se discuta si fueron 30.000 o 10.000 o 30. Tengo ex compañeros de colegio que no aparecieron nunca más, que se los llevaron. Y yo me entero muchos años después de que no estaban, o me entero muchos años después
por el silencio y el inconsciente colectivo que vivíamos, de que no solamente no sabíamos lo que sucedía, sino mirábamos para el costado y no queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo. Que eso fue también una parte de la tragedia, una especie de complicidad o indiferencia inconsciente de la gente, ¿no? En la esquina de mi casa yo tenía 17 años y se llevaron un matrimonio y dejaron al bebé. Y a la nena, a la bebé, la criaron los vecinos en silencio. Y nunca me había enterado hasta que la nena era grande ya y me lo contó mi papá. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué no me lo dijiste, papá? Me dice, no sé por qué no te lo dije. Ni él encontraba la respuesta. Ahora, el tema de saber interpretar la historia para no repetirla, no solamente tiene que ver con la madurez de un pueblo, tiene que ver con la madurez de cada uno de nosotros. Por eso, yo cuando escribí lo que escribí, yo dije, no voy a crear una hipótesis de conflicto, sino que voy a tratar de buscar una historia o crear una historia para que la gente se identifique y no para que me diga estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. En gran parte a la gente le gustó ese mensaje, que yo estaba buscando dar una señal de vida. Buscar un nieto es hablar de vida, no es hablar de venganza. No estamos hablando de una revancha. Estamos hablando de abuelos que todavía no conocen a sus nietos y los están buscando. Algunos no pudieron sobrevivir a sus nietos y ya no están y quedó trunca la lucha. Y tiene que ser una bandera de cada uno de nosotros que aparezcan todos los nietos. Porque estamos hablando de la vida, no estamos hablando de venganza. O quién fue el padre o quién fue la madre. Totalmente. Las Fuerzas Armadas tuvieron las herramientas para haber hecho las cosas con la ley en la mano y lo hicieron a escondidas, en penumbras, como una casa de brujas. Y eso es incalificable, ¿entendés? Eso no se puede calificar. Lo podían haber hecho con la ley en la mano porque tenían la ley en la mano y tenían hasta el apoyo del pueblo, como ya te lo comenté alguna vez. Y no lo hicieron. Y la historia nos tiene que enseñar eso. Y bueno, así es como me manejé yo para escribir una historia. Así soy yo en la vida. Yo no tengo rencor con lo que ya pasó. Lo que pasó, pasó y ya no lo puedo remediar. Y me tiene que enseñar para adelante y nunca para atrás. Absolutamente, y eso se cristaliza en su forma de escritura, realmente es un deleite en estos tiempos que parece que todo el mundo está tan combativo encontrarse con una obra como esta. Yo me quiero detener específicamente en un personaje que trabajaste muy bien, que trataste muy bien, que es el personaje de la enfermera. Realmente es un personaje que por un lado, está muy coartado por su contexto, se siente muy conflictuada y tiene ese empuje de ayudar, de contribuir, y en algún punto es esa actitud de reparación histórica y personal también, espiritual en algún punto. Preguntarte en particular eso por una cuestión lectora mía, de ver cómo trabajaste ese personaje que está ahí en la instancia coyuntural de ese nefasto proceso, y que es un personaje con mucha emotividad, que es muy humano, muy humano. Y Susana Juárez Susana Juárez se estaba jubilando como enfermera y no tenía ningún motivo para involucrarse con la historia, sacando que ella había ayudado al nacimiento de ese bebé 30 y pico de años antes. El amor de su vida, de Susana Juárez, cae bajo las balas enemigas en las Malvinas, ¿sí? Con lo cual ella podía haber tenido un sentido de revancha de su propia vida, y sin embargo conoce en forma casual a una de las abuelas de Plaza de Mayo y juntas se proponen tratar de ubicar a ese bebé que ella había ayudado a dar a luz. Podía no haberlo hecho, y es alentada por Esther Puga, que Esther Puga es el personaje de la abuela de Plaza de Mayo. Se conocen en forma casual en Mar del Plata, tomando un café como estoy tomando acá un café. Y se pregunta qué habrá sido de la vida de ese chico que yo ayudé a nacer. Y hubo un juez de paz que también era secretario de un juzgado de menores, siendo muy joven, recién recibido de abogado,
que también ayuda a la supervivencia de ese bebé. Y Susana podría haberse no involucrado con la historia, sin embargo, es el desencadenante de cómo nace la historia. Julián Mancinelli, que vive en Coronel Bransen y atiende la panadería de sus padres, un chico de clase media que no sabe que en realidad se llama Lucas Melman, va a encontrar la frutilla del postre de su propia vida al conocer a sus abuelos de sangre que no los conocía, ¿sí? Y salió una historia de amor. Y a partir de cada uno de los personajes que mira para adelante y cada uno de los personajes trata de que la historia llegue a un buen fin. Es así, es así. Totalmente. Y además una idea de amor y de familia que trasciende lo que es la línea de sangre, ¿no? Porque hay un momento en la novela donde los seres queridos temen que con ese descubrimiento él les deje de amar, y en realidad no es así. El amor realmente es un sentimiento unificador que no te tiene por qué, o sea, no niega el amor pasado ni el presente. Y creo que esa escena la trabajaste muy bien porque son preocupaciones que realmente a las abuelas y a los adoptantes, también a las familias adoptantes, muchas de buena voluntad que han acogido a esos nietos, y por ahí desconociendo las circunstancias o siendo conscientes y no pudiendo hablarlo o no pudiendo transmitirlo. Entonces es interesante también cómo está esa cuestión de la reconciliación de las dos historias, y que el amor perdura por sobre todas las cosas. Me parece que lo tengo muy bien ahí. Hay un punto en el cual las historias se cruzan y se encuentran. Y tenés razón, hay un momento fundamental en los cuales los padres que lo adoptan a él de buena fe, por lo cual fue dado en adopción de buena fe también, y él en ningún momento se siente él apropiado y siente de que son los padres de crianza, son sus padres. Eso no es una cuestión de sangre, es una cuestión de hecho, es una cuestión fáctica, ¿sí? Y él en ningún momento duda, y ellos en algún momento pueden llegar a tener ese temor de saber la historia, porque a veces pasa eso, cuando uno tiene temor a saber la historia porque tiene temor de no saber a qué se tiene que enfrentar. Y los padres no, pero los padres intuyen cuál es la historia de él. Y los padres, desde que él era chico, tenían necesidad de hablarlo con él. Él sabía que era adoptado y nada más que eso. Y él tampoco por ahí tenía esa curiosidad tan grande, pero se da de rumores que hay en el pueblo, y se da cuando Susana Juárez, cuando Abuelas de Plaza de Mayo se inician una causa y le llegan las actuaciones de la causa al juez de paz del pueblo, que fue quien, siendo abogado recién recibido como secretario de un juzgado de menores, lo da en adopción. Él se decide a hablar con los padres, y los Mancinelli se encuentran ante el temor de que él los rechace, y no sucede eso porque él es muy maduro, él es un muchacho muy maduro que fue criado como corresponde, que está enamorado de una chica desde la adolescencia y nunca se lo dijo, y también surge escribir una historia de amor en el medio de otra historia de amor, y de otra y de otra y de otra, y parece que es el momento, uno de los momentos sublimes de la historia, cuando Lucas Julián se encuentra con la chica en la plaza, cuando se cruzan, y hace años que se quieren y no se hablan, con la chica Esquivel. También otra historia de amor dentro de, no sé, salió redondo. Me sorprende cómo salió. Mirá, a veces le pasa a un escritor que no me pasó al poco tiempo de estar editado, cuando leía La Galera, y yo me emocionaba, y yo digo, yo escribí esto. Y sí, lo había escrito yo, mirá vos.
Sí, Y y había además, salido redondo y las opiniones de tantos amigos, comparaciones, compararme con Osvaldo Soriano, compararme con, con, con Gabriel García Márquez, son comparaciones muy lindas, muy elogiosas de parte de amigos y de parte de lectores, donde es como te decía al principio, uno cree cuando dice tarea cumplida, parece que el escritor dice ya está, tarea cumplida, ya está. Y no es no es bien como en las películas, es el reinicio de otra historia nueva y otras ganas de escribir. Todos los días tengo ganas de escribir algo nuevo, todos los días. Y después surgieron cosas nuevas, surgieron cosas que está trabajando ahora la editorial. Eh, Me dieron muchas ganas de escribir en estos últimos, muchas ganas de escribir, de editar, de reeditar. Es inédito, me quedan pocos ejemplares de su misma piel y vamos a tener que hacer una segunda tirada. en Mirá qué cualquier lindo. momento. Qué Ojalá. lindo eso. Va a ser la primera vez que sucede eso. Bueno, no. La segunda no, porque aquellos duendes es distinto, porque yo quise hacer una reedición. Pero acá va a haber que hacer una segunda tirada porque no me alcanzan los ejemplares. Y cuando esto termine, si Dios quiere, tengo pensado y me han invitado a varios lugares del interior del país para ir a llevar la novela. Excelente, excelente. Y a ver, más allá de que vos has producido bastantes producciones literarias, valga la redundancia, creo que de su misma piel, además de cortar con esa autorreferencialidad que te caracteriza de buena manera, creo que tiene un sustrato especial porque ahí se potencia mucho el gen argentino. No solamente en cuanto a la historia, sino en cuanto a que realmente en nuestra cotidianidad está llena de personajes como los que aparecen en tu libro, que nos hacen sacar la mejor parte de nosotros, que puede ser tranquilamente el vecino con el que tomás mate, el que te compra en el local, y creo que la centralidad de esos personajes cotidianos es una marca distintiva de esta novela. Y preguntarte cómo, si te sorprendió muchísimo la conexión de los lectores con este libro, porque realmente yo leo este libro y pienso en todo mi barrio. Me pasa eso, pienso en todo mi barrio. Sí, eh, vos aparte de ser mi editor, fuiste mi lector. Eh, y vos sabés que estaba hablando antes con una amiga y yo le decía que lo primero que tiene que tener el escritor es saber comprar él su misma obra primero, convencerse de lo que escribe. Si yo no estoy convencido de que la historia va a gustar, no le va a gustar a nadie. Primero. Pero sí es sorprendente porque incluso gente que no tiene ideas políticas afines a lo que pueden ser la dirigencia de derechos humanos hoy por hoy, se identificó con la historia y me dijo qué humano que fuiste en contar esto, qué calidez que le pusiste al texto, qué ganas de escribir una historia de amor desde el amor mismo y no desde, qué sé yo, no hay ningún falcón verde, viste que no hay ningún fusil, no hay ningún fusilamiento. No hay hechos de violencia en el medio de la historia. Están marcadas en una época trágica de nuestro país. Y algo bueno tenía que salir de ahí. Y yo creo que en mi vida pasó eso también. De momentos muy difíciles saqué momentos buenos. Pude trascender a esos momentos malos y sacar momentos buenos. Eso me lo enseñó mi vida, Julián. Por eso lo transmito en un texto. Por eso estoy yo en el texto. En la intención del texto estoy yo. En la intención imperdible, en ese vicio que tengo de querer contar historias de amor, está está siempre el escritor, está el espíritu del escritor, está el ADN y el escritor siempre te va a decir que no tiene nada que ver con lo que escribe y miente. El ADN del escritor está en lo que escribe, está en cada letra, siempre. Ese es el ADN del escritor, la intención de un texto. Excelente, Pablo. Realmente no tengo más que preguntar. Seguramente la gente va a estar encantada de volver a escuchar esta entrevista porque realmente ha sido muy completa y ha Bueno, sido muy generoso con las respuestas, realmente ha sido como muy siempre. esclarecedor. Y Y nuevamente agradecerte el tiempo, agradecerte sobre todo
esta obra y que sigas escribiendo también, porque, a ver, a mí como joven lector me interpela mucho y me enorgullece leer obras como esta, y Sí, sobre todo que seamos portadores de una obra con muy buen criterio, como vos bien decís, la importancia de la memoria y lo urgente que es no repetirla. Y eso me interpela a mí, a toda mi generación y a las generaciones que me siguen, obviamente. por Entonces, que De supuesto. su misma piel esté escrita de esa manera, con todo el amor que sentís de tu corazón de escritor, me parece muy valioso. Así que agradecerte que Por te hayas favor. puesto para el club de lectura aquí. Y como dice una amiga mía siempre, vamos por más porque va a haber más material para futuras entrevistas y tenemos mucho para trabajar este año. Y este año va a ser fabuloso, acordate lo que te digo. Viste, con mi optimismo que es innato. Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, Pablo, el club y yo te despedimos, vamos terminando la transmisión, te dejamos el sábado libre y nuevamente un abrazo grandísimo Gracias. para vos. Abrazo grande, Julián. Abrazo Abrazo grande. grande y ya podemos salir del Meet. Gracias a todos por vernos, ¿sí? Muchas gracias, Pablo. Gracias, gracias. Hasta pronto.